presenta la compañía Hoffman. Nuestro corporativo se llama Invent. Les voy a pasar en este momento un video, y es un video corporativo, el cual se fijarán de algunas marcas que manejamos, que espero les sea también de su interés, adicionalmente como Hoffman. Como les comento, Invent es una compañía de reciente creación. A partir del 1 de mayo de este año se crea con las marcas principalmente del mercado, que son Hoffman, Caddy, Erico, Reicher, Stroff y Tracer. Todas son marcas que complementan las soluciones que a continuación vamos a ver en la presentación. Posteriormente, si alguien tiene interés en alguna de estas marcas, por favor, nos manda un correo electrónico para redirigirlo con nuestros compañeros de estas marcas. Como ven, tenemos 6 marcas en el mercado mundial. Nuestro principal objetivo en la parte de que son envoltorios para proteger nuestro equipo, gabinetes propiamente. Nuestro principal foco es diseñar este tipo de gabinetes actualmente para la parte de zonas sísmicas en lo que es el país, en México. También vamos a ver la parte de los racks sísmicos, también para esta parte. Sin embargo, tenemos dentro de nuestras variedades de productos soluciones para centros de datos, gabinetes, confinamiento, enfriamiento en línea, trazas eléctricas, cables especiales para estas zonas industriales, toda la soportería de la marca Caddy, Erico, que es toda la parte de distribución de corriente y tierras también. Todo esto está involucrado en la parte de protección de equipos, como lo pueden ver aquí en el video. Somos una compañía que factura 2.1 billones al año, tenemos 9,000 empleados a nivel mundial. Es una empresa multinacional, Invent, junto con las 6 empresas que están estado viendo en este video. El principal objetivo de Hoffman es el diseño estándar de gabinetes, racks, para toda la parte de entornos de telecomunicaciones y la parte de telecomunicaciones. Tenemos más de 12,000 productos que avalan estas soluciones. Ok, vamos a comenzar con la presentación. Aquí tenemos la parte de la agenda, la parte del mapa sísmico, lo que es la parte del mundo conectado, los estándares sísmicos, zonas sísmicas, pruebas sísmicas dinámicas y lo que son los racks y gabinetes que ofreceremos para este tipo de soluciones. Todo esto es con el fin de que tengan el conocimiento de lo que nosotros podemos ofrecer al mercado. Tanto todo producto estándar, gabinete racks, como ahora los racks y gabinetes para zonas sísmicas. Bueno, como ustedes recordarán, nosotros como México estamos dentro del cinturón de fuego. Ven en la parte izquierda el mapa mundial de la parte sísmicas, todo lo que está en rojo, que es el punto 4, 5 son las zonas donde más sismicidad hay en el mundo. En el recuadro, en la fotografía de la derecha, si ven la parte de nuestro país, tenemos la placa de Cocos, que es una placa que generalmente es la que más se desencadenan sismos en nuestro país. La placa de Juan de Fuca, que está más hacia el norte de nuestro país. Sin embargo, seguimos en la parte del cinturón de fuego, ¿no? Donde realmente hemos tenido muchos movimientos el año pasado. Tuvimos 2 temblores bastante fuertes y generalmente todos los días, a varias horas del día, tiembla. En diferentes magnitudes. Por ahí los que tengan ahí alguna aplicación de sismicidad en su celular les llegan alertas de todo esto. Sin embargo, es importante tener en cuenta dónde estamos actualmente como un país con sismicidad bastante fuerte, y el estar preparado siempre es un punto fundamental. Bueno, aquí vamos a ver la parte de las escalas, que es algo muy interesante. La intensidad, como ven, y la energía liberada de este tipo de sismos equivale, lo vamos aquí a hacer un comparativo de dinamita o TNT. Si se fijan, un temblor con intensidad 1, escala de Richter, es a 170 gramos de TNT. Ahora imagínense un temblor con una intensidad de 7.5, que es un megatón. Si recuerdan, el tipo de temblores que hemos tenido es equivalente a un megatón en la parte de la intensidad que hemos tenido en esta parte, ¿no? Todo lo que conlleva a este tipo de efectos es pues, lo principal y lo más grave, las pérdidas de vidas.
Pero, sin embargo, algo lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la parte de los sistemas de comunicación. Actualmente los sistemas de comunicación en los sismos anteriores se vieron afectadas. Sin embargo, algo que funcionó siempre en los celulares fue el WhatsApp, los mensajes. La parte de las llamadas se vio interrumpida porque todo el mundo estaba en ese momento haciendo llamadas a todos sus familiares y se vio saturada. La red no tuvo la suficiente tamaño para dar este servicio. Sin embargo, WhatsApp fue lo que más se ocupó. En ese momento se enviaron posteriormente videos, pero había una comunicación constante y hubo muchos daños en infraestructura, daños en los sistemas de transporte, que bueno, caminos, trenes y aeropuertos estuvieron funcionando en su gran mayoría, varios incendios por cortocircuito y bueno, como siempre, ¿no? Los problemas de abastecimiento de agua. Sin embargo, la parte de comunicación se ha visto robustecida desde el terremoto que tuvimos en 1985 a la fecha, ¿no? Se han hecho muchos cambios en todos los sentidos. Y recuerden, estamos en un mundo comunicado. La comunicación es fundamentalmente importante ya en nuestras vidas al día de hoy. La parte de la escala Richter, es algo que queremos ver, el tipo de sismo, la magnitud que hubo en septiembre 7 del año pasado fue de 8.1. Esto fue muy pegado a la placa de Cocos en Chiapas. El siguiente sismo que tuvimos el 19 de septiembre fue de 7.1. Si recuerdan, la parte de la intensidad de estos sismos realmente fueron graves, por la parte que nos tocó en Ciudad de México, que fue algo de alguna manera no común, porque esto fue un temblor que se generó en Puebla por caída de 2 placas, que no es tan común para esa zona. Si recuerdan, las alarmas sísmicas sonaron exactamente en el momento que yo estaba el sismo. En este caso, para nosotros en la Ciudad de México, una franja que se vio con daños significativos, algunos un poco más, algunos un poco menos, que fue por las delegaciones Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, algo en Álvaro Obregón, que está un poco fuera de esta franja, que es propiamente donde ha habido en temblores pasados afectaciones. Es importante también resaltar que la magnitud no es lo mismo que una intensidad. La magnitud se refiere a la parte de los grados que se registran con un temblor y la intensidad es ya la parte de los efectos, de la parte de los daños que puede haber en las estructuras, caminos y hablamos de la parte de comunicaciones también. Esto es importante para tener en cuenta todo lo que pasamos en estos años, en estos meses, que posiblemente se están reforzando al día de hoy. Importante siempre la parte de las comunicaciones, siempre va a ser algo fundamental para antes y después de un sismo. Bueno, como todos seguimos en un mundo conectado, siempre va a ser la parte de comunicación lo más importante, ¿no? En estos sistemas esenciales se han mejorado mucho para la parte de desastres, que ya sean naturales o por la parte de no naturales, pero la parte de instalaciones gubernamentales, bases militares importantes, se han reforzado mucho los hospitales y centros de emergencia para que no se queden sin comunicación, la parte hospitalaria, la comunicación y atención a los heridos. Todas las oficinas centrales están también haciendo cambios en sus estructuras para soportar un sismo, y las comunidades locales están reforzándose en los centros comunitarios, hospitales, escuelas y universidades. Importante, siempre vamos a tener la parte de los desastres naturales o sismos, y es importante tener comunicación siempre. Actualmente, pues ya no, antes era nada más el teléfono que tenías en tu casa, ahora ya es un celular, ahora ya es un sistema de mensajes de voz también, envío de videos. Todo esto es importante en un centro de datos que esté funcionando siempre al 100% y que no tenga caídas, o las caídas sean mínimas y seguimos conectados. O sea, toda la parte de comunicaciones. Bueno, aquí la parte de las clasificaciones de niveles TIERS, debido a la parte de cómo se podría estar en un fallo de un sistema, en un temblor de cualquier magnitud. En este caso, hay muchos todavía que tienen un Tier 1, que es un centro de datos básico, realmente, con un fallo fuera de paro anual de 28 horas, casi 29. En un centro de datos tipo 2, Tier 2, el centro redundante, con un tiempo de paro de 22.68 horas, ¿no? Es un 99.74 de disponibilidad, que es bastante. Y en un Tier 3, las fuentes de energía son ya alternativas y refrigeración. Tenemos un paro anual de 1.57 horas anuales y un 99.98% de eficiencia. O sea, esta es poco el que esté fuera de servicio.
Y ya para lo que son un Tier 4, bueno, tenemos 52 minutos, casi 53 de paro anual, fuera de esto, un 99.99% de servicios. Si ustedes recordarán, todas las grandes telefónicas estuvieron funcionamiento todo el tiempo, por ahí hubo algunos fuera de servicio la parte de llamadas telefónicas, que eso fue lo normal en un sistema, en una contingencia de este tipo de los temblores. Sin embargo, siempre se mantuvo comunicación con todos por vía mensajes de texto o vía WhatsApp, que fue lo importante. Es algo que se estuvo comunicando en ese tipo de situaciones, aun cuando son fenómenos naturales, que puede ser un huracán propiamente, también hay este tipo de comunicaciones. Esto es algo de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las comunicaciones en todo momento. Bueno, la parte de los estándares sísmicos con los que se construyen los centros de datos, edificios, el más común para América del Norte es el NBS, la parte principal para construcciones de estructuras o su uso es el UVS, y ya la parte de IEC es más para Europa y otras regiones, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se estuvo modificando la parte de construcción, del reglamento de construcción para edificios grandes, de más de 7 pisos, estructuras ya con pilotes y algunos sistemas hidráulicos. La parte de centros de datos se construye en base a normas estrictas para la parte de los movimientos, que pueden ser muchos, ¿no? Porque no nada más la parte de un sismo. Sin embargo, se tienen que tomar mucho en cuenta estos estándares cuando se llegan a estar construyendo las estructuras para los edificios y dónde van los centros de datos en algunos edificios o una construcción específicamente de centros de datos. Bueno, aquí es la parte de los estándares que se están siguiendo actualmente, la parte de electrónica, de compatibilidad, la parte de networking, la parte de la parte de protección, del CORDIA y la parte de pruebas sísmicas. En este caso, principalmente la parte de gabinetes, cuando se tiene un piso falso, hay algunos sistemas ya para sostener sísmicos el equipo, el piso falso, y no se caiga o no se vence en este caso. Los sistemas antisísmicos que actualmente pueden ser para considerarse, digo, en un centro de datos no siempre se daña o se tiene algún comportamiento diferente por la parte de un sismo, sino hay vibraciones diferentes, como una obra cercana, un tráfico pesado. No sé si a algunos les ha tocado estar en algún edificio, de repente pasa un camión de estos de carga y el edificio se mueve. Esto pasa mucho en algunos sitios, sobre todo hay que tenerlo considerado cuando se construye un centro de datos. Tráfico pesado, importante, vías ferroviarias, vías de trenes, perdón, o equipos de refrigeración, los mismos equipos que están en los centros de datos, los cracks, la refrigeración, ya sea para la parte de enfriar toda la sala por piso falso, tienen cierta vibración. Esto de alguna manera se contrarresta con tacones antivibratorios. Todo esto puede ser perjudicial para un centro de datos. Sin embargo, se toman ya medidas contra este tipo de vibraciones y sismos. Aparte de las bancadas, son estructuras metálicas que se van aislando ahí debajo del centro de datos, de los gabinetes, simplemente para la fijación. Las suspensiones, que esto puede ver en la parte de los techos o paredes, dependiendo de cómo sea el diseño del centro de datos. Eso es para dar una mayor soporte al gabinete, mayor soporte a la parte de estructura donde van las escalerillas con cable. La parte de las losas flotantes, que viene siendo muy importante, los techos falsos en algunos sistemas que hay de centros de datos, se ocupan grandes de chimeneas, tenerlos totalmente diseñados para la parte de poder sostener estas vibraciones y que no tengan de alguna manera juego los equipos. En los temblores del 19 de septiembre hubo yo lo llamo fenómeno, no la palabra, en donde muchos gabinetes en el centro de datos se movían de una manera fuerte. Los que iban, muchos gabinetes de estos no estaban unidos o no estaban fijados al piso de alguna manera. Entonces, no todos los gabinetes tenían el mismo peso. En una línea de 10 o 15 gabinetes, se movían y comenzaban a chocar entre sí. Y eso hacía que se desplazaran los gabinetes. Ahora, bueno, esto se está tomando ya en cuenta mucho con la parte de poderlos fijar directamente al concreto debajo del piso falso o tener una estructura
que soporte el gabinete y que no mueva de alguna manera se mueva el gabinete o se mueva uniformemente con el centro de datos o con la estructura, el edificio completamente. Esto conlleva también a un rediseño de la parte del sistema de enfriamiento por todo lo que puede ir en la parte de abajo, ¿no? Aquí lo que estaremos viendo es una prueba sísmica dinámica de simulación. Vamos a ver una simulación de un terremoto típico. Bueno, va a estar aquí un equipo sujetos a una mesa y probando. Esto va a ser una prueba más o menos de un terremoto típico. Bueno, es típico de alguna manera de 8.3 en escala de Richter. La duración aproximadamente es de 30 segundos. Sin embargo, aquí van a ver cómo se estaría comportando lo que sería un rack abierto, un gabinete, para que se den una idea, los que no tuvieron, bueno, no vieron o no vivieron esa parte donde había gabinetes, cómo están moviendo en un terremoto, en un sismo. Esto es importante, resaltar la parte de la construcción del tipo de gabinetes, de racks. En este caso Hoffman tiene actualmente gabinetes y racks para este tipo de situaciones, este tipo de sistemas de movimiento, de temblores. Es el diseño robusto que ofrecemos para que esté el cliente completamente convencido, completamente tranquilo de que el equipo de comunicaciones, aunque sea un terremoto de 8.3, que esperamos que nunca lo haya en la Ciudad de México, siga su sistema de comunicación funcionando al 100% y no tenga caídas o no haya, de alguna manera, el gabinete pueda llegar a colapsar o caerse en este caso. Aquí, bueno, estamos viendo la prueba de una prueba de un rack abierto, que es una deflexión máxima de 75 milímetros y debe regresar por lo menos a 6 milímetros en la parte superior. Sin deformación permanente, eso quiere decir que no se quede torcido o de alguna manera roto. Y la frecuencia natural serían 2 Hz, sin daño estructural permanente, ni pandeo, ni rasgaduras o puertas cubiertas. Aquí lo que vamos a ver es un video de un rack común para telecomunicaciones. Este rack viene atornillado, no viene soldado en sus partes. Entonces verán cómo se mueve sin lo que sería peso. En este caso, que conserva todas sus propiedades, no hay una deflexión, no hay un doblamiento ni deformación, como lo ven en el video. Ahora veremos un segundo video donde ya se hace una simulación con carga, alrededor de 200 kilos, más o menos. Aquí, importante, en un rack, bueno, no siempre nada más estás cargando los paneles de parcheo, switches, cargas ya algunas baterías, UPS en algún momento. Entonces, es importante saber siempre que el fabricante te ofrezca una carga importante en el rack. Nuestro rack estándar soporta 420 kilos de peso. Es un rack de aluminio, igual está totalmente desarmado y atornillable. Aquí es una prueba ya con simulación de peso. Es el mismo tipo de movimiento y aquí realmente se ve cómo se comporta ya un rack con peso. Imagínese esto en un IDF, en la oficina de un cliente, cuando tenga su equipo de comunicación. Realmente sería grave el que esto se pueda llegar a romper por el peso. Es una prueba, digo, realmente de pequeña, de 30 segundos, sin embargo el comportamiento sí es bastante grave en este caso. Si el temblor en este caso dura más tiempo, pues imagínense que se acabaría de desarmar el rack. Bueno, aquí nosotros como Hoffman tenemos un diseño especial de un rack abierto, diseñado con la parte de estructura soldada, con una estructura calibre 12, totalmente el rack abierto, aún aunque tenga un peso. Aquí estamos a hacer una prueba, perdón, con 400 libras de peso, exactamente el mismo tipo de movimiento, el mismo tipo de intensidad para este rack. Aquí van a ver cómo se mueve y no hay ninguna deformación o ningún tipo de movimiento adicional.
Como verán, el rack se comportó bastante bien, no tuvo ningún desfase, ningún movimiento, ninguna variación. En el siguiente video lo vamos a ver de la parte frontal, cómo se comporta este movimiento con toda la carga distribuida en el rack. De igual manera, si se fija, no hay un movimiento oscilatorio, no hay ningún estrés por parte del producto, del rack. Y esto genera mucha confianza en los sistemas de comunicación. O sea, sí se va a estar moviendo conjuntamente con el edificio o la fábrica o el centro de datos. Sin embargo, el equipo va a estar quieto, va a estar funcionando y no va a estar en este estrés de que se puede estar moviendo un switch y de repente se desconecte el cable o se puede llegar a romper el rack, en este caso, por el movimiento tan violento que puede tener un temblor. Aquí vamos a ver lo que es un gabinete, que es un gabinete estándar, con una carga más o menos de 300 libras, 150 kilos. Aquí verán la parte en comportamiento de un gabinete en donde no cumple con requerimientos para una estructura sísmica reforzada. El movimiento parece poco, de repente se va incrementando. Aquí ven cómo se van desprendiendo las paredes laterales, en este caso, aparte de otros daños que puede llegar a tener el gabinete. Esa es una prueba bastante rápida. Sin embargo, es un gabinete que tiene una carga pequeña, 150 kilos. Imagínense si tiene una carga más o menos de 300 kilos entre unos UPS, baterías, aparte del cableado, que también hay que considerar importante en el diseño de peso para los centros de datos o del gabinete. E igualmente, si no está, aunque esté anclado en el piso o fijado, como quieran llamar, el movimiento es muy violento, se puede llegar a romper las soldaduras. Aquí, bueno, la parte de las pruebas que tuvo fue una prueba fallida. Si se ve, hubo un desprendimiento de los marcos. Se desvió en unos 75 milímetros. No regresó a su posición, dentro de los 6 milímetros. Así hubo un desplace. Entonces, imaginen esto en un centro de datos, donde los gabinetes, a muchos de esos gabinetes no están unidos, son independientes, y que no todos los gabinetes tengan el mismo peso. Puede ser que los de en medio sí, los de las orillas no, o viceversa. Los movimientos no son uniformes, chocan entre sí, se desplazan, pueden haber propiamente peligro, porque por la parte de los cables de corriente se pueden llegar a trozar y provocar un accidente mayor. Aparte de comunicación, igual se pueden estar cortando los cables de fibra óptica o dañando, en este caso, a lo mejor no cortarse, pero dañarse, y aquí perderías comunicación, que es lo principal a lo que estamos abocados en esta parte como Hoffman para la construcción de gabinetes específicamente para este tipo de situaciones. Aquí vamos a ver un gabinete de Hoffman diseñado para la parte de entornos sísmicos, cómo se comportan, cómo se realiza esta prueba, y realmente aquí no vamos a sufrir un estrés, no hay ninguna parte de deflexión. Es una prueba con 1000 libras de carga simulada, más 100 libras de peso superior por cables. Aquí es una simulación propiamente. Es importante que tengan en cuenta siempre el diseño de los cables. Muchas veces viene la escalerilla y la recargan o la fijan en el gabinete. Ese es un peso adicional que tienen que tener en cuenta siempre, más todo el equipo que va dentro del gabinete. Importante aquí la parte de los diseños, la parte del tipo de gabinete y cómo está y la ubicación. Aquí vamos a ver aquí la simulación. Aquí va a comenzar lento y posteriormente va a ir comenzando a incrementar la intensidad de este gabinete. Aquí va poco a poco, digo, no se desesperen. Aquí la simulación ya comienza a funcionar. Se fijan, se comienza a mover de una manera más fuerte, más fuerte, más fuerte, y realmente no tiene ningún tipo este, de daño estructural o las paredes laterales se llegan a zafar.
Okay, aquí vamos a ver la simulación en el gabinete de frente. Vean cómo se va moviendo de igual manera. No sufre pérdida de paredes laterales, no sufre ningún tipo de desplace. Esto es importante debido a la estructura reforzada que tiene el gabinete y la construcción para esto. Aquí la confiabilidad de los equipos que van dentro van a estar sujetos, van a estar funcionando, no va a haber una pérdida de comunicación y sobre todo la confianza de que pues el gabinete no sufre ningún tipo de daño estructural o estrés en el material. Aquí recuerden que esta prueba es una prueba con magnitud de 8.3, que es más de las que hemos tenido en México. Entonces, el de estructura, la parte del diseño, digo, es viable siempre, pero la resistencia en los materiales queda perfectamente fija, no hay ningún tipo de deformaciones ni nada, aunque la puerta de frente sea de cristal, que también puede ser ventilada, pero no hay ninguna parte de descuadre de la estructura. Este tipo de gabinetes, bueno, se cuentan con gabinetes de medidas de 42 unidades de rack en esta parte, y se pueden hacer también gabinetes con cambio de puerta de cristal a puerta ventilada, dependiendo del caso. Bueno, todo el equipo que es estándar está asegurado. Todos los casos de equipos más pesados deben ser acomodados lo más cercano al piso. Es importante. Muchas veces, por alguna manera, los equipos pesados no siempre los aseguran en la parte de abajo del gabinete. Es importante. Esto es para tener una mejor condición de soporte en el gabinete. También es importante que tengan en cuenta la carga de los cables que significan muy considerables en el peso, ¿no? Esto lo hablábamos de las escalerillas que van igual soportadas en el techo y llegan y soportan muchas veces en el gabinete o en el rack. Es importante tener en cuenta el peso de los cables, ya sea fibra, ya sea cable de UTP. Esto es para poder también tener la parte de saber cuánto soporta de peso el gabinete. Nuestros gabinetes soportan alrededor de 1000 kilos de peso, 1134 kilos de peso. Tendremos gabinetes ya que soportan 1300 kilos de peso. Y bueno, toda la parte de los equipos por dentro deben estar bien sujetados. El cableado que va dentro del gabinete también tiene que ir sujetado. No siempre es suelto. Hay veces que ponen una coca de cable, no la sujetan al gabinete. Sin embargo, es importante con accesorios poder hacerlo. Como lo vimos en la simulación, cuando el gabinete no está diseñado para resistir un terremoto, para estar propiamente soportado. Vieron la parte de cómo se desprendieron las paredes laterales. Si esto hubiera seguido, les hablo, fueron 30 40 segundos de prueba. Si hubiera seguido un poco más de tiempo, hubiéramos comenzado a ver cómo se va descuadrando el gabinete. Muchas veces se va rompiendo la soldadura, o si son gabinetes que son atornillados en todas sus partes, se va aflojando toda la parte del gabinete hasta que, bueno, se llega a vencer, ¿no? O queda muy mal, en un muy mal estado, y por ende se puede perder toda la parte de comunicación de nuestros gabinetes. Bueno, aquí nuestra oferta de valor como Hoffman, como fabricantes de gabinetes a protección de los equipos, ya sea comunicación o industriales. Bueno, nuestros racks son de construcción de uso rudo, tienen una carga limitada en la parte de racks de 200 a 400 libras. Tenemos la parte de los anclajes en ambos lados, soporte para equipos en la parte frontal y trasera. Esto es para la parte de los cuadrarracks como tal. También tenemos cuadrarracks para zonas sísmicas. Es importante, el producto está diseñado y construido con acero calibre 12, está soldado y reforzado para este tipo de entornos sísmicos. También la parte del el tamaño del rack, es un rack de estándar de 42 unidades de rack. De la parte de gabinetes, bueno, la base es el gabinete es tiene mayor espacio por dentro, se soporta por 4 puntos, soporta hasta 1000 libras de peso, tiene soportes en la parte frontal y posterior para reforzar, en este caso, los sistemas, los equipos, los productos, los servidores, los switches y cableados, ¿no?
Tenemos anclajes en las esquinas, esto quiere decir que están reforzados las esquinas del gabinete para que no llegue a sufrir el estrés del movimiento y resista este tipo de temblores y sobre todo la parte del tiempo del temblor. Lo que hablábamos hace rato, ¿no? No es lo mismo la parte de la magnitud en cuestión de los grados del temblor, pero sí la intensidad de la parte de los daños y efectos posteriores a la que comienza a tener con el temblor. En la parte de racks y gabinetes, algunos se hicieron su desplace, no resistieron de alguna manera el temblor que se tuvo. Y la parte de gabinetes, como vieron ustedes en la primera parte de un gabinete no estándar, se estuvo moviendo bastante fuerte, y hay desprendimientos. Esto puede llevar a un peligro mayor. Generalmente en algunos IDFs está el gabinete o el rack, en este caso, y hay un centro de carga a un lado a poca distancia. Si se llega a caer el rack o se llega a desprender las paredes o la puerta, puede pegar en ese tipo de centros de carga y tener un accidente mayor. Con los otros gabinetes, esos no hay ningún problema, tendrían totalmente fijados, cerrados, con toda la confianza de poder resistir un sismo de bastante intensidad. Aquí, Nidia, no sé si quieres que veamos algunas preguntas de los asistentes. Bueno, Víctor, en este momento tenemos una que la plantearon justo en el momento en que estabas pasando el primer video de la prueba sísmica. Déjame Entonces, regresar. sí, no te preocupes, es Raúl quien pregunta, ¿ese es un movimiento oscilatorio? Y si hay una prueba con movimiento trepidatorio. No, tenemos la prueba que se hizo fue oscilatorio, que es lo más común en algunas partes del país, en este caso. No lo tenemos como tal, sin embargo, este movimiento sería compensado con el diseño del gabinete. No habría ningún problema, tanto como sea oscilatorio o trepidatorio, se resiste. Aquí lo importante de esto, como todo, es que el gabinete esté fijado al piso, con taquetes expansivos con aprobación su L, para la parte de que no, si es trepidatorio, el gabinete no brinque, en este caso, como fue la parte del 19 de septiembre, ¿no? Muchos gabinetes que se vieron en algunos sitios brincaron, se comenzaron a desfasar por ese brinco de, no sé, un segundo, y comenzó el movimiento. En este caso no hay problema por la estructura del gabinete, se está diseñado y está diseñado para resistir este tipo de prueba de la parte oscilatoria y trepidatoria por la parte de las soldaduras y el tipo de refuerzos que hay por dentro. Entonces no tiene ningún problema porque hay un terremoto trepidatorio. Generalmente el movimiento trepidatorio no dura tanto como un oscilatorio. No sé si esté respondido a su pregunta. Bueno, vamos a ver si Raúl nos comenta si le quedó clara la respuesta. Aprovechamos, Víctor, entonces para yo comentarle a nuestros asistentes que ya hicimos una primera pregunta por el panel de preguntas, porque nuestro panel de sondeos tuvo una dificultad y hemos planteado una pregunta para los participantes y el primero en responder se llevará una cortesía 100% full access para el Congreso los 2 días, los días 15 y 16 de agosto de Datanet México, precisamente en el mes de agosto en el World Trade Center. Y la pregunta es, ¿cuál es el estándar sísmico para construir estructuras? Esta información ya nos la proporcionó nuestro presentador y vamos a dar unos segundos y la primera persona que nos responda por el panel de preguntas pues se va a llevar esta cortesía. Vamos a dar unos 5 o 6 segundos para que entonces ustedes puedan aprovechar esta oportunidad. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Alguien estuvo atento a la presentación? Bueno, Víctor, yo creo que podemos... ¿Quieres cambiar otra pregunta? ¿O sería la única? Podemos hacer otra de las preguntas, la de la prueba, ¿te parece? La prueba que se hizo en racks y gabinetes. Bueno, entonces la voy a hacer ya, la voy a hacer aquí en el panel y la vamos a lanzar.
Listo, entonces en este momento vamos a lanzar la pregunta. Estén todos atentos, por favor. La prueba que se hizo en racks y gabinetes, ¿con qué intensidad se realizó y cuánto duró? 8.3. ¿Es correcto? Perfecto, es correcto. Entonces, en este momento... Ajá, nada más por ahí, ¿qué duración aproximada se hizo la prueba aproximadamente de duraciones en segundos? No sé si tuvieron esa parte de saberlo. Ya tenemos si no, dos. Está bien. Tenemos dos, vamos a darle a los dos primeros ganadores que estuvieron ahí muy atentos, Martín García y José Daniel Mendoza, quienes respondieron exactamente con la información. Entonces, Martín y José Daniel, vamos a tenerlos a ustedes acá muy presentes y después del webinar nos vamos a comunicar con ambos para darles la cortesía. Igual agradecer a Octavio, a Raúl y a José, que también respondieron unos segundos después, pero les pedimos que estemos muy atentos porque vamos a tener una última pregunta antes de terminar el webinar. Así que gracias por estar ahí atentos y demostrar que sí están muy atentos al contenido del webinar. Víctor, tenemos otra pregunta aquí de un asistente. Él dice, a ver, dame un segundo. Como diseñador de sistemas se tiene que considerar todos los modelos y cómo para centros de datos o sites están fabricados con piso falso. Bueno, yo te voy a reenviar la pregunta porque realmente está difícil de leer. Entonces te la estoy enviando en este momento. Bueno, ahí lo que entiendo, antes de que me la envíe, sería cómo considerar la parte de tener gabinetes en un centro de datos. ¿Es correcto cómo diseñarlo para este tipo de situaciones de sismicidad? Ahí te la envié, Víctor. Fíjate si te llega, por favor, y tú logras entenderla, que tienes el conocimiento del tema. ¿Eso me la enviaste por correo? Por tu chat, no, por tu panel, por tu panel de preguntas, por el panel de preguntas que te llegan a ti también, las preguntas que yo te reenvío. Fíjate si te llegó. En tu panel, en tu panel de mandos. Ok. Ahí tienes preguntas. En el panel de mando. En tu panel de control tienes algo que dice preguntas, muy pequeño, y ahí te debe salir la pregunta que yo te reenvié. Cuestiones. Okay. Ok, aquí le estoy viendo, permíteme. Bueno, no está muy clara la pregunta, lo que entiendo, por favor me corrigen si es así. Para la parte de cómo diseñar, bueno, las consideraciones para diseñar los centros de datos o sites que estén fabricados con piso falso, los gabinetes deben de estar fijados a una base metálica. Es correcto, actualmente muchos clientes o en el mercado están pidiendo ya una base antisísmica, un kit antisísmico que vaya al techo. Algunos te piden que vaya a la pared, dependiendo de qué tan cerca esté el gabinete de la pared. Sin embargo, esto sí hay que tomarlo en cuenta actualmente por lo siguiente. Generalmente en la parte del techo vas a tener toda la parte de la escalerilla fijada con espárragos al techo, que soporta cierta cantidad de peso, con taquetes expansivos. Muchos clientes quieren fijar ahí o sostener el gabinete por la parte de arriba estos escalerillas, que no siempre es lo mejor. Generalmente lo que se solicita es que se vaya este kit, que es propiamente una especie de espárrago, un tornillote, si lo quieren llamar, si lo quieren ver de esa manera, al techo de concreto con un taquete expansivo, con UL. Y en la parte del piso falso, en la parte por debajo, algunos clientes en su momento fijaban el gabinete con un espárrago que soportaba hasta 1 tonelada o tonelada y media, para en caso de si se cae el piso falso en un terremoto, obviamente quede parado. Sin embargo, algunos por los movimientos que pueda haber, ya no lo ven como viable. Actualmente solicitan que haya una estructura, y sí hay que ver esa parte del diseño debajo del gabinete, pero también tienen que tener en cuenta mucho, porque, tener mucho en cuenta y recuerden lo que la parte de un piso falso con enfriamiento de cámara plena, tiene que estar el piso falso totalmente abierto para aprovechar esa corriente de aire.
Si ustedes ponen o se diseña, de ahí depende del diseño, las estructuras que van debajo de los gabinetes, tienen que rediseñar de alguna manera el flujo de entrada de aire frío hacia los pasillos, en este caso el flujo de aire en los pasillos falsos. Entonces sí es importante. Esa base metálica hay que ver, depende de la marca, el diseño, si puede dejar pasar el aire, los CFMs del aire, si tapa demasiado. O sea, esto es un diseño, sí tiene que tomarse en cuenta. No sé si te contestó la pregunta correctamente. Bueno, pues Raúl complementó acá diciendo una prueba real y en tiempo real es en plataformas marinas, ya que aquí se mueve toda la plataforma con el tirante de agua. Exactamente, sí. Ahí los sistemas son de alguna manera diferentes, desde que se realiza se construye la plataforma, se ponen las trincheras para poner los gabinetes encima, van con unos soportes antivibratorios. No sé si está correcto lo que yo diga. Son como tacones de neopreno que absorben la vibración. Hay algunos que son como resortes de ciertos de material de acero, inoxidable propiamente, que soportan el peso del gabinete y también soportan la parte del movimiento. Aquí lo principal que yo veo es que el movimiento de una plataforma, o el movimiento de un edificio, o el movimiento de un centro de datos conforme a un sismo, el gabinete tiene que ir conforme a ese movimiento. En algunos centros de datos o IDFs donde hay más de un gabinete o más de un rack unidos o juntos, no tenían el mismo peso. Entonces, si lo comentamos hace un momento, ¿no? Los gabinetes, por ejemplo, del medio o de las orillas son de cableado, los del medio son de servidores, y el final es el UPS con baterías, tienen pesos diferentes. Los movimientos en un temblor propiamente son diferentes, en el sentido de que se mueven hacia la derecha y regresan a la izquierda, pero no todos regresan al mismo tiempo por la diferencia de peso. Y cuando ya regresan otra vez para el movimiento sísmico, chocan entre sí. Comienzan a chocarse los gabinetes, es donde se comienza a desplazar y donde los pisos falsos en algunos centros de datos se pueden llegar a colapsar. Ya hay actualmente sistemas para pisos falsos sísmicos, que son tirantes que sostienen el pie de apoyo y que no se hacen que se pueda llegar a vencer el piso falso. Sin embargo, pues siempre nunca hay una, ¿cómo se dice? Una seguridad en donde se pueda tener la seguridad de que no vaya a pasar nada, ¿no? Digo, estamos en un país sísmico al 100%, sobre todo por la parte del cinturón de fuego en donde estamos. No vale tomar más precauciones, siempre sí, pero hay que tomar en cuenta que, digo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por eso es importante que todos esos sistemas se diseñen en base a la posible intensidad de un temblor. Muy bien, Víctor, pues creo que ya quedó resuelta la duda. De todas maneras, que estoy pendiente de que don Raúl nos escriba y podemos continuar con la presentación, y atentos todos que vamos a estar dando otras 3 cortesías con la última pregunta que les planteemos a ustedes nosotros antes de terminar el webinar. Entonces, te dejo, Víctor, para que sigas con tu presentación. Bueno, aquí algo importante, algo interesante, como fue lo que preguntaron ahorita, la parte de estos diseños. Generalmente algo que no se toma mucho en cuenta a veces es el peso del cable. Generalmente te dicen cuánto peso soporta el gabinete. Y bueno, muchos fabricantes te dicen soporto más de 1000 kilos, 1300, 3000 kilos, o lo quieres llamar en libras, 1500 libras o 3000 libras. Pero es importante también saber la parte de cómo está hecha la estructura de los gabinetes o de los racks. Muchas veces los gabinetes no están soldados en las esquinas, en el frame, que es lo que le da el soporte. Y como todos sabemos, todos los productos o todos los equipos de telecomunicaciones son montaje en 19 pulgadas, algunos en 23, algunos en 21 pulgadas, que son, me parece que los menos. Es importante, no todos los equipos se instalan en 4 puntos. Es importante también saber cuánto peso soporta el rack de 19 pulgadas, el perfil de 19 pulgadas donde tú montas los equipos, no tanto el gabinete. El gabinete al final te va a soportar un peso que está diseñado para soportar lo que es el frame del gabinete, 1134 kilos, que es en el caso de nuestros gabinetes. Los gabinetes nuevos que vamos a sacar al mercado que soportan 1500 o 1600 kilos de peso. Sin embargo, es importante que saber cuánto peso soporta
el rack de 19 pulgadas al perfil. En este caso, nuestros gabinetes soportan aproximadamente 210 kilos de peso frontal y 210 kilos de peso trasero, o sea, son 420 kilos de peso que estarían soportando los gabinetes, ya con refuerzos, por ejemplo, si van a meter baterías o UPS, bueno, se hace un refuerzo y este gabinete va a soportar, o el rack va a soportar 800 o más kilos de peso. En la experiencia que yo he tenido, generalmente equipos de comunicación, cableado, paneles, algunos UPS dentro de un gabinete no rebasan generalmente los 400 kilos, en lo que yo he visto. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta la parte del peso de los cables ya fuera del gabinete. Les hablo de la escalerilla, la parte de los que se recargue en el rack, la escalerilla y se fije para bajar los cables, ¿no? Este tipo de peso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pueden ser 100 kilos, pueden ser 200 kilos, no sabemos realmente cuánto podría ser. Muchas veces pasa la escalería derecha en toda la fila de gabinetes y van soportando por los gabinetes toda la escalería. Entonces ese peso se puede distribuir, sin embargo es importante tomarlo en cuenta. Igual para la parte de un diseño de un IDF con racks abiertos, es exactamente lo mismo. Igual se fijan los racks a la parte del piso con taquetes, pero aquí importante, si recuerdan la parte del movimiento del rack abierto, regreso a la prueba del rack abierto, ahí para los que pueden ver, es importante el que ahorita se den cuenta, bueno, recuerden que el rack común o estándar que todos se manejan en una instalación de telecom, es un rack que viene atornillado, no viene soldado. En algunos casos, por ahí algunos tal vez lo tengan soldado, otros no, dependiendo del fabricante, ¿no? Pero los movimientos, puede estar bien fijo al piso, pero el movimiento del rack como tal es bastante fuerte, como lo vieron en la prueba. Aquí la repito con carga. Aquí realmente es a lo mejor es una carga de 200 kilos y vean cómo se comporta el movimiento del rack, ¿no? Donde se desplaza, donde se mueve. Esto dura aproximadamente 30 segundos, 35 segundos, ¿no? Que es la parte ya de una intensidad de un temblor. Entonces, imagínense esto con un equipo más, con un poco más de equipo, ¿no? Y aunado a que por el techo puedan ustedes bajarle el cable y estar recargando la escalerilla o fijando la escalerilla con un kit al rack. Entonces, todo esto puede ser bastante importante. Ya, sin embargo, si ya ustedes pueden ver la parte de un diseño con un rack totalmente preparado para un entorno sísmico, si recuerdan, digo, aquí contestaron ahí por ahí la pregunta bastante bien, 8.3 fue la prueba del sismo, perdón, la prueba de este rack con el gabinete, soportó bastante bien, aunque la duración sean 30 segundos, pero es una prueba, soportó bastante bien, no hubo ningún daño, ninguna torsión, ningún deformamiento, aunque aquí también se tiene que tomar en cuenta la parte del soporte del cable en el techo. No sé si sobre esto tengan alguna otra pregunta o comentario. Tal vez sobre el mismo punto anterior, Raúl complementó, dice, depende si es para equipos activos, los cuales llegan a pesar desde 1 tonelada en adelante. No sé si es un tema nuevo o está hablando del mismo tema anterior. Desde el mismo tema, tenemos equipos, por ahí los que conozcan los Nexus de Cisco o similares a estos de otras marcas, pesan bastante, estamos hablando, el más grande que yo conozco es el 7018, que es un equipo bastante grande, es como de unos 50 más o menos de altura. Ya con las tarjetas debe estar pesando por ahí de unos, yo creo que 300 kilos aproximadamente. El diseño tendría que ser específicamente para este tipo de gabinete, para este tipo de producto. En este caso, el gabinete que vendemos para las aplicaciones de equipo Nexus y similares, cuenta con un certificado de Cisco que avala la aplicación de este gabinete. Aquí sí, también es un gabinete totalmente soldado. Aquí tendremos que poner refuerzos, en este caso para hacer más fuerte la estructura del gabinete, y o solicitar, en este caso con nosotros, una aplicación de un gabinete sísmico para el equipo Nexus. Y por acá nos hace una pregunta Sebastián García. Nos pregunta, después de un sismo, ¿es recomendable cambiar los racks o gabinetes? Ok, aquí hay algo importante que observamos, fue una sugerencia que se le hizo a una telefónica. Dependiendo del grado de daño que tenga el rack, sí es recomendable cambiarlo. ¿Por qué? Porque ya no es un rack, aunque tú vayas y lo aprietes todos los tornillos, el
el aluminio, a diferencia del acero o algunos otros, se puede llegar a abocardar, es la palabra, el tornillo. Entonces puedes forzarlo, puedes volver a atornillarlo, puedes poner una rondana de presión y de alguna manera dejarlo estable, pero ya no es un producto que esté 100% confiable debido al movimiento. O sea, ya hubo un estrés, ya hubo una deformación. Entonces, para algunos casos es necesario, sí. Eso lo tendrías que tomar en consideración dependiendo del grado de daño que tenga, ya sea el rack abierto o el gabinete. Muchas veces a simple vista, tú lo ves y no se va a ver, sino ya tienes que tener una visualización más cerca, de más detalle, inclusive sí tomarlo con la mano y moverlo para ver qué tan flojo quedó. En un gabinete, como vimos, el estrés es mayor, se puede comenzar a desoldar las partes de las esquinas y es también un poco de poder abrir las puertas. Muchas veces las puertas se descuadran, ya no puedes abrirlas. Entonces sí es importante, depende del daño que tenga el gabinete o el rack, sí es importante cambiarlo. Aquí, bueno, mi sugerencia sería cambiarlo a un rack o gabinete sísmico que acabamos de ver para que no tengas estos problemas y tenga la confianza que tu equipo va a seguir funcionando y no tengas este tipo de problemas. Muy bien, Víctor. Aquí tenemos una pregunta de José Daniel. Dice, ¿los movimientos se hicieron laterales para caídas de objetos sobre los racks o gabinetes cuánto soportan? Bueno, aquí tendríamos que ver específicamente a qué te refieres con caídas de objetos. Si hablas del techo, que se caiga, que se colapse el techo falso, no la losa, podría estar resistiendo, depende del peso que puedas tener en el techo, ¿no? De manera lateral, como el gabinete está fijo al piso, si estás hablando que se cae, no sé, en un IDF normal, no debería de haber exactamente nada alrededor del gabinete, sin embargo, muchas veces hay algunas cosas. Estamos hablando que puede estar resistiendo alrededor de un golpe de, no sé, 40 kilos, 30 kilos el gabinete. Que se pueda llegar a caer algo, que se recargue en este caso, no que sea algo que llegue y golpee directamente, ¿no? Ya si se cae la pared, bueno, es diferente, ¿no? Aunque sea tabla roca, el gabinete resistiría esa caída de la pared de tabla roca sin que sufra daño el gabinete. A lo mejor sí se podría llegar a mover un poco de los taquetes que estén al concreto por el desplazamiento de la pared, pero en general te resistiría una caída de objetos. Dependemos mucho de que sea lo que se esté cayendo encima, ¿no? O que lo esté golpeando lateralmente. Y en este caso, perdón, ahí sería obviamente cuando una pared de ladrillo se estaría cayendo, pero ya estamos hablando que el edificio se estaría dañando o parte colapsando por el temblor. Muy bien, Víctor, creo que podemos continuar, no hay más preguntas por ahora. No hay más preguntas. Bueno, aquí algo importante que quiero mencionarles, en el evento de DataNet en agosto vamos a tener el gabinete y el rack que vieron en la prueba exhibido para que lo puedan ver, lo puedan tocar, lo puedan manipular para que lo vean, cómo es la estructura, cómo está conformada, cuáles son los refuerzos y tengan toda la visualización de este tipo de producto que estamos vendiendo, aparte de otros gabinetes para la parte de montaje mural, para la parte de planta externa, planta interna. Podemos ahí resolver algunas otras dudas que puedan llegar a tener ya con el producto en vivo, no tanto a lo mejor por una presentación, digo, ver una presentación es muy diferente a verlo ya en vivo el producto. Todos están cordialmente invitados, los esperamos ahí, los 3 días, cualquier duda adicional que quieran tener, ya sea que se la manden a Nidia para que nos las manden por correo o ahí mismo en el evento podemos resolver estas dudas. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre los productos que tenemos para estas aplicaciones. Bueno, aquí algunas personas nos están diciendo, una nos dice que si podemos compartir la presentación, absolutamente, sí, les vamos a enviar, de hecho, la grabación, vamos a enviar porque el webinar lo estamos grabando, entonces les vamos a enviar la grabación a todos los asistentes. Recuerden que les va a llegar un correo, un email al correo electrónico que registraron cuando se registraron para participar en el evento, en el webinar. Entonces, Víctor, ¿te parece si hacemos la última pregunta para las 3 últimas cortesías? Claro que sí. Muy bien, entonces atentos todos, vamos en este momento a poner en nuestro panel de preguntas la última pregunta. Vamos a otorgar 3 cortesías Full Access al Congreso y Expo DataNet en México, 15, 16 y 17 de agosto.
Preferiblemente si viven en México, para que pues sea más fácil asistir, las cortesías pues debemos garantizar que a quienes se las damos puedan usarlas, pero si están fuera de México y pueden viajar, pues bienvenidos. Sí les rogamos que por favor nos hagan saber cuando los contactemos en su momento para gestionar la cortesía, que sí la van a utilizar, o si no, para dársela a otra persona. Entonces, atentos todos, vamos a lanzar en este momento la última pregunta. Los 3 primeros que respondan se llevan esta cortesía. Ahí está la pregunta. En Ciudad de México, ¿qué delegaciones se vieron afectadas por el temblor del 19 de septiembre del 2017? Vamos a dar unos segundos. Tenemos 5 delegaciones, deben nombrar mínimo 3 para que se lleve la cortesía. Recuerden que en esa lámina hablamos de una franja en la Ciudad de México que pasa por estas delegaciones donde hubo daños y afectaciones. Exacto, bueno, yo creo que hasta acá ya no vamos a recibir más respuestas. Entonces tenemos acá a varias personas que nos dieron varias delegaciones, porque si nos dieron una sola no vamos a otorgar el pase. Entonces aquí sí, tenemos, bueno, José Daniel respondió, pero José Daniel ya tiene una cortesía. Aquí tenemos a José Méndez, él dice Ixtapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, ¿no? Ok, Miguel Hidalgo no, las 2 anteriores sí, pero Miguel Hidalgo no estuvo. No sí, necesitamos mínimo como 3 de las 5 que se vieron afectadas. Acá tenemos a Raúl Rueda que dice Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Vestuniano Carranza. No, tampoco. 2 de 3. No. Bueno, y Raúl dice Coyoacán, Juárez y Cuauhtémoc. ¿Sí? No, nada más le tengo una ahí. Bueno, están muy embolataditos. William Lagos dice Morelos, Puebla y Chiapas. Esos fueron los estados que tuvieron, estuvieron involucrados claro, en los estamos hablando de Ciudad de México. Ciudad de México, el territorio de Ciudad de México en la franja que pasa por el medio de estas delegaciones son 5. Hubo una, sí, ya la nombraron, que tuvo afectación, que no está dentro de esta franja, sin embargo también se considera como afectado. Claro, bueno, entonces como están viendo que no hay ganadores, estamos recibiendo muchas más respuestas. ¿Qué tal esta de Manuel Jiménez? Cuauhtémoc, Xochimilco y Benito Juárez. Ay, no. Tampoco, mira no. Que no. Se dispersaron en ese momento de la presentación. Ixtapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, esto creo que ya lo dieron. Ya lo dieron, sí. Bueno, y aquí tenemos... no sé si quieras una respuesta más y, no sé, alguna otra pregunta. Sí, porque no están acertando, están acertando 1 o 2, pero necesitamos que por lo menos sean 3 porque fueron 5. O ponemos que no, porque ya no podemos cambiar. Ponemos otra pregunta, Víctor. De pronto. Bueno, a ver, si bueno, una pregunta más, te las digo, a ver si se... Sí, si quieres lánzala tú y damos unos segundos para que vayan respondiendo. Si quieres tú la dices acá al aire. Ok, el año pasado, en septiembre, hubo 2 temblores en el país, en México. Ahí de cuántos grados fue el primero y de cuántos grados fue el segundo. Y bueno, serían los días, en qué días fueron de septiembre. Perfecto, entonces la fecha de esos 2 temblores y los grados de intensidad. No, se llama intensidad exactamente. Intensidad, bueno, entonces ya saben, voy a poner la pregunta acá. ¿En qué fechas fueron los temblores del 2017 y su intensidad? Bueno, aquí ya se las envía a todos. Tenemos por acá alguien que nos dice... Ajá, aquí ya empezaron. 19 de septiembre, 8.1. No. ¿No? No. 19 de septiembre, 7.1. Ok.
Ese está bien, después 19 de ¿Está septiembre bien? 7.1. ¿Sí? Lo voy a marcar, un segundo. Listo, Sí, Gabriel, falta una fecha. te vamos a contactar para tu cortesía. Tenemos Falta aquí una fecha. otro. Sí, sí, pero creo que va a ser difícil que acierten las dos, por lo menos Sí, que vayan exacto. acertando una. Tenemos otro que habla 19 de septiembre, 5.65, pero no sé si quiere decir 5.65, no puso bien el número. Seguimos acá, 7 de septiembre, magnitud 8.2. No. No. Sí, la fecha es 17, correcta, pero no sí, la pero no la intensidad. intensidad. Tienen que acertar fecha e intensidad. 17 de septiembre, 8.1. 17 de septiembre, no. Aquí hay uno que dice, aquí hay uno que está dando dos fechas con su respectiva intensidad. Vamos a ver. 19 de septiembre 8.1 y 14 de septiembre 6.8. No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno. No. Entonces vamos a ver. Tenemos 19 de septiembre 7.1. Es correcto. Bueno, entonces vamos aquí, ya tenemos aquí dos. Vamos a ver si tenemos forma de recibir otro ganador adicional. Tenemos otro acá que dice 8.1 7 de septiembre y 7.1 19 de septiembre. Es correcto, correcto. Correcto, muy bien. Bueno, ya tenemos 3 ganadores. No vamos a recibir más respuestas. Voy a leer las dos últimas respuestas que alcanzamos a recibir y si hay alguno correcto le asignamos la cortesía. Aquí tenemos 7 de septiembre 8.2. No está mal la intensidad. Okay. Y el 19 de septiembre 7.1 y el 7 de septiembre 8.2. Ok, ahí el 19 de septiembre está bien, pero el 7 de septiembre ya no. Pero, pero le vamos a otorgar porque le estábamos dando al menos una respuesta correcta para no dejar nuestras cortesías ahí. Entonces, de aquí tomamos nota de las personas que respondieron. Después de este webinar, vamos a hacer seguimiento de las cortesías. De todas maneras, les pedimos a los que siguieron participando y tuvieron esta interacción con el contenido, con el webinar, que estén atentos a nuestras próximas actividades. Vamos a seguir incentivando la asistencia de todos ustedes a nuestro evento y esperamos contar con ustedes allí. Aquí hay una persona que nos está dando una información sobre la intensidad, pero bueno, luego ya con nuestro panelista lo revisaremos porque esta es información basada en la presentación que está haciendo Víctor y no en Wikipedia o en otros sitios web. Entonces, esta información es con base en la presentación que Víctor hizo y que él mencionó los contenidos aquí en la presentación. Víctor, pues no hay más preguntas sobre el webinar, no sé ya a manera de conclusión entonces para que vayamos despidiendo este webinar. Ok, bueno, de mi parte les agradezco el tiempo que me dedicaron para esta presentación. Les agradezco mucho la atención que pusieron para esto. Los esperamos también en DataNet, en lo que es agosto 15, 17 de agosto, donde podrán ver estos productos, adicionalmente otros más. Y si hay interés antes de esta expo, por favor nos pueden contactar directamente para cualquier necesidad o cualquier plática o cualquier información que requieran. Muy bien, Víctor, y a todos ustedes, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Estuvieron muy activos, nos encantó eso, que hayan estado muy pendientes de esta presentación y les recordamos que más de esto, de estos contenidos, de nuestros expertos y de las personas y empresas que nos estuvieron apoyando en este webinar, pues lo pueden encontrar tanto en el Congreso como en la Expo los días 15, 16 y 17 de agosto en el World Trade Center. Por favor, nos siguen acompañando en nuestros webinars, estén atentos a nuestras próximas actividades. Víctor, a ti muchas gracias por tu tiempo y tu presentación. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Bueno, feliz día. Hasta luego. Hasta luego.